Inclinemos el rostro. Padre Santo que estás en las alturas de los cielos, te damos muchas gracias, Señor, para los que todavía es sábado para nosotros, tener este privilegio de juntarnos de diferentes lugares de la tierra para adorar y glorificar tu nombre al escuchar al Pastor Braga. Te queremos pedir que tú perdones nuestras faltas, nuestros pecados, y que podamos estar limpios delante de tu presencia en este minuto. También te pedimos una bendición especial para el Pastor Braga y su familia, que él tiene la disponibilidad siempre de que él nos quiere hablar de ti en todo momento, en todo lugar. Bendice a las personas que estamos presentes y a los que se van sumando. Y si alguno hay con alguna tristeza, algún dolor en este día, que tú puedas solucionar su problema. Gracias por que te conocemos y porque te amamos. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos y agradecemos. Amén. 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 Muy bien, bienvenidos todos. Un gusto poder encontrarnos nuevamente. Van otros hermanos añadiéndose a medida van pasando el tiempo. Muy bien, estamos en el capítulo 2 de Daniel. Hemos visto la parte de historia del libro de Daniel, que es profecía también. El capítulo 2 está dividido en esos dos aspectos que el libro de Daniel está dividido. La mitad del capítulo 2 es una historia que nos muestra lo que ocurrió cuando el rey tuvo el sueño. Los sabios no le pudieron decir lo que el sueño que había tenido, porque es imposible para un ser humano saber lo que uno ha soñado. Y por lo tanto no se lo pudieron interpretar. Ellos estaban acostumbrados a interpretar, en eso ellos eran expertos, habían pasado su vida aprendiendo a interpretar. Pero aquí el rey los puso contra la espada y la pared y no pudieron hacerlo. Entonces el rey los envía a matar. Y en esta crisis, entonces el pueblo de Dios, Daniel y sus amigos, a través de la oración, reciben el poder para satisfacer el requerimiento del rey. Y de esa manera, Daniel salva a todos los sabios de Babilonia. Parece que ya habían comenzado a matarlos, así que algunos ¿cómo se llama?, murieron. Ahora, esto yo estoy convencido que es profecía también, porque todas las historias son profecías. Y he pasado en tiempo orando y meditando de cómo se va a cumplir. Y no sabemos, no sé todavía. Yo pienso que va a quedar claro cuando venga el cumplimiento. Pero claramente ahí está predicho el reavivamiento del pueblo de Dios, el poder otorgado para predicar nuestro mensaje profético con poder y llevarlo a los grandes de la tierra. Y eso, ¿cómo se va a cumplir el hecho de que los sabios de Babilonia van a ser puestos bajo pena de muerte? ¿Será que todos estos hombres y mujeres alrededor del mundo que se están oponiendo a lo que está ocurriendo con la vacunación y la violación de los derechos humanos y la destrucción de las libertades en todas las naciones, hay hombres y mujeres de ciencia, doctores, profesores? Aquí en Australia 20.000 profesores decidieron no ponerse la vacuna y abandonaron sus puestos, así que ahora hay una tremenda escasez de profesores en las escuelas. Hay una crisis y han habido muchos doctores, enfermeras que han hecho lo mismo. Entonces, ¿será de que Babilonia, cuando venga más la crisis, cuando vengan otras enfermedades, eventualmente a esta gente los van a poner bajo pena de muerte, los van a comenzar a destruir? Es muy, ¿cómo se llama?, posible. Entonces hemos de mantener nuestros ojos abiertos porque no podemos ser categóricos en profecía que no es clara y no ha sido todavía cumplida. Vamos a ver. Sabemos que estamos en el cumplimiento de Daniel 1. No hemos llegado todavía a Daniel 2. El pueblo no ha sido reavivado, la lluvia temprana y tardía no ha sido derramada sobre nosotros. Y eso parece que va a venir en el contexto de una gran crisis en cuanto a persecución a los intelectuales que están opuestos a lo que el sistema está haciendo.
Entonces esa es otra señal, que hemos de mantener nuestros ojos abiertos. Muy bien, vamos al Daniel capítulo 2 y vamos al versículo que damos en el versículo la semana pasada, versículo 30. Versículo 30, cuando Daniel expresa este espíritu tan maravilloso que se encuentra tan solo en aquellos que son convertidos, que se han sometido a Cristo, que han ellos rendido sus vidas a Jesús. Es un espíritu de humildad, de respeto a aquellos que Dios ha puesto en posiciones de autoridad, pero no de sumisión en la entrega de nuestra conciencia a ellos, y no tampoco buscar el favor para engrandecerse a sí mismo, que es tan natural en la tendencia del corazón humano cuando nos encontramos frente a los ricos, a los poderosos, el deseo de impresionarlos para obtener favores personales. Aquí Daniel tenía la oportunidad de hacerse el importante y de subir la escalera de su posición rápidamente, pero él no estaba interesado en eso. Daniel estaba interesado en llevar gloria y honra a Dios y representarlo a él. Y esto es una señal del pueblo de Dios. Nosotros como pueblo no debemos andar buscando el favor de los gobiernos, no debemos buscar el favor de los poderosos, no debemos tratar de impresionar a los gobiernos y a los políticos y tratar de obtener favores sometiendo nuestra conciencia y nuestras creencias. Y tristemente vemos que algunos adventistas a todos niveles han tratado de buscar eso. Cuando ustedes por ahí ven fotos de adventistas dándole la mano al Papa y dándole regalos, es verdad, son cosas que han pasado. Tratar de impresionar, de buscar favor, es como tratar de amistarse con el enemigo, ¿no? Y hemos de ser gentiles como Daniel y sus amigos, afables, amorosos, hemos de ser pacientes, hemos de ser ayudadores, hemos de amar a nuestros enemigos, pero no hemos de buscar el favor de ellos. Porque en buscar el favor, entonces, ¿qué hacemos? Sometemos nuestros principios. Por ejemplo, nuestro sistema educacional alrededor del mundo acepta ayuda de los gobiernos, pero la ayuda de los gobiernos viene con demandas, y las demandas es que se enseñen los currículos gubernamentales, y los currículos gubernamentales vienen con la enseñanza del ateísmo, la enseñanza ahora de los asuntos de igualdad de los distintos géneros, el matrimonio homosexual, y todas esas cosas han de ser enseñados producto de que se está recibiendo ayuda del gobierno. Entonces, como por tantos años se ha recibido ayuda del gobierno para sostener nuestras escuelas por falta de fe en Dios, entonces sometemos nuestros principios para poder seguir recibiendo aquellos dineros y no perderlos, porque si no, vamos a tener que cerrar las escuelas, es la manera de pensar, pero no debiera ser así. Nuestras universidades, nuestras escuelas, nuestros hospitales debieran subsistir por fe en Dios y por fidelidad a Dios. Entonces Daniel nos presenta el espíritu que como pueblo hemos de tener. Un espíritu humilde. Cuando él se relaciona con el rey, lo trata como rey. Pero a la misma vez no somete su conciencia al rey, ni somete busca favores del rey para asegurar su posición. No se vende Daniel. Muy bien, versículo 31 ahora. Entramos ahora a la sección profética del libro. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido.
Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Aquí entonces ahora queda Daniel como una gran autoridad, porque él ha hecho lo imposible y es natural para este rey que no conoce al Dios de Daniel, ni conoce el increíble poder y lo cercano que él es a sus hijos. Entonces él va a tratar de exaltar a Daniel, naturalmente, porque Daniel ha hecho lo imposible aquí. El dar una interpretación es fácil. Daniel le ha mostrado al rey lo que él estaba pensando antes de dormirse y luego le muestra su sueño. Entonces ahora el rey va a ser todo oídos en cuanto a la interpretación, porque ya Daniel ha mostrado que él es capaz de hacer lo imposible. Entonces el sueño es bien sencillo. El sueño es de una imagen metálica que comienza desde la cabeza. El sueño se centra en la cabeza y va descendiendo por la imagen y va mostrando los distintos metales de la imagen, y luego llega a los pies, y los pies son una mezcla de hierro con barro cocido. Vamos del oro fino, a la plata, los brazos y el pecho. El vientre y los muslos son de bronce, las piernas son de hierro y los pies son de hierro y barro cocido. Y mientras él miraba la imagen, él ve una roca que fue cortada sin mano humana, y la roca destruye la imagen, la pulveriza, y luego el viento se lleva el polvo y aquella roca se vuelve un gran monte que cubre toda la tierra. Un sueño sencillo. Algunas cosas que vamos notando es de que la imagen comienza de oro y termina en hierro con barro cocido. Entonces hay una degradación de los metales desde la cabeza hasta los pies. Muy bien, sabemos que esto es una predicción de la historia del mundo, por el hecho de que el rey quería conocer lo que iba a venir después de estas cosas, le dice Daniel. Estaba curioso de saber qué iba a ocurrir después de su reino, qué iba a ocurrir cuando él muriera, qué iba a pasar. Entonces el Señor le muestra al rey, no tan solo para satisfacer curiosidad, porque Dios no obra de esa manera. Dios le muestra al rey primero con el propósito de alcanzar el corazón del rey, y segundo con el propósito de presentar a generaciones futuras evidencia que las Sagradas Escrituras es un libro inspirado. Ahora, es bien interesante la manera que Dios abre el corazón del rey. Le muestra una profecía. Entonces, el propósito del mensaje profético es abrir el corazón de aquellos que tienen su corazón cerrado, presentar evidencia poderosa en cuanto a la existencia de Dios y la inspiración de las Sagradas Escrituras, y crear en ellos un deseo de conocer más. Ese es el propósito del mensaje profético. Es por eso que la Iglesia Adventista usa el mensaje profético para introducir nuestro mensaje, porque crea un deseo de escuchar. Crea un deseo de escuchar, pero no hemos tan solo de dejar a la gente con un mensaje profético. Hemos de llevarlos desde el mensaje profético al evangelio y
a llevarlos a los pies de Cristo para que sean convertidos, porque el mensaje profético no tiene el poder de convertir. Es la cruz de Cristo que convierte. El mensaje profético tiene el poder de crear en el corazón el deseo de conocer a Dios, abrir el corazón para entender más. Entonces, un método muy efectivo cuando se comienza a estudiar con personas es presentar algunas profecías para que ellos deseen conocer las Sagradas Escrituras. Y a través del conocimiento de las Sagradas Escrituras van a conocer a Cristo. Esa es la manera divina que Dios alcanzó al rey y nos está mostrando que en el tiempo del fin hemos usar aquel proceso, aquella manera de acercarnos a las personas. Dios nos dio otra manera antes del mensaje profético, es ayudar a las personas con la salud, que dice la hermana White que es la puerta de entrada. Entonces, luego se introducen a ellos el conocimiento profético y entonces de ahí se abre la puerta para comenzar a introducir todas las verdades maravillosas de las Sagradas Escrituras. Muy bien, entonces el sueño ha sido presentado. Y ahora yo me imagino que el rey está como que le hubieran dado un martillazo en la cabeza, sorprendido, sorprendidísimo. ¿Cómo este muchacho pudo saber esto? Porque Daniel le ha dicho que es Dios el que le dio este conocimiento. Pero el corazón de Nabucodonosor no es un corazón todavía sometido a Dios, así que él va a exaltar al hombre, no a Dios. Lo vamos a ver al final. Muy bien, este es su sueño. Este es el sueño, también la interpretación de él. Diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Aquí se ve, nuevamente vemos ¿cómo se llama? La sabiduría que Dios le ha dado a este joven de hablarle al rey, al más poderoso del mundo, y él lo pone en su lugar. Le dice, tú eres rey de reyes, sí, porque Dios, dice, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Como vimos luego que Daniel tuvo el sueño, Dios le revela aquello, él le dice que Dios es el que pone y saca reyes. Y esto es difícil de entender a veces, pero esta es la realidad. Dios es el soberano, a él nada se le escapa de su atención y de su control. Nada ocurre sin que Dios lo autorice. Y eso para nosotros a veces nos hacemos preguntas que no tienen respuesta. Bueno, ¿y por qué entonces Dios permitió que Hitler fuera en el poder? Vamos a entender esas cosas cuando lleguemos al cielo y veamos la historia y veamos más allá de lo que nosotros entendemos ahora, pero hemos de ver de que Dios está en control de todo lo que ocurre en este mundo. Nada se le escapa. Satanás cree que él puede hacer y deshacer, pero no es así. Dios está guiando la historia a un clímax. Y todo lo que ocurre va añadiendo a aquello. Dios fue el que le dio reino, poder, fuerza y majestad a Nabucodonosor. Entonces aquí vemos también de que Dios es, ya Daniel nos presenta de que Dios es el que da sabiduría. Dios es el que da poder. Dios es el que da fuerza. Dios es el que da majestad. Y para que Dios obre en nuestras vidas, hemos de someternos a Él. Y eso es lo que Dios está buscando con Nabucodonosor. Dios le dio su autoridad. Ahora Dios está llamándolo, lo mismo que hace con el rey Ciro más adelante. Dios está interesado en la salvación de los hombres, de los políticos de la tierra. Los veremos como corruptos, los veremos como vendidos, pero son seres humanos creados por Dios. Y Dios, a través de sus 1001 maneras que Él tiene, está tratando de alcanzar el corazón de estos hombres y debieran haber
entre el pueblo adventista, hombres de influencia y mujeres de influencia que pueden llegar a conocer a estos hombres para compartir nuestro mensaje con ellos. Yo me acuerdo cuando el doctor en Estados Unidos se tiró a ser presidente, a la presidencia, el doctor, ¿cómo se llama, Corina? El Ben doctor, el Carson. negrito. Ben Carson. Ben Sí, Carson. el pastor, el doctor Ben Carson. Y Carson. cuando él declaró que él era adventista del séptimo día, hubieron millones de visitas a las websites de la iglesia. La iglesia no estaba preparada para ver qué creían los adventistas del séptimo día, ¿no? Y él fue capaz de influenciar a cientos de personas, e incluso a Donald Trump. Él tuvo la oportunidad de tener encuentros personales con él y todo. Entonces, no hemos de criticar a estos hombres que Dios ha puesto en lugares para que compartan el evangelio y abran el conocimiento a personas que tú y yo no tenemos acceso. Así que hemos de orar por nuestros políticos, hemos de orar para que el Señor envíe ángeles y les abra el corazón, los guíen en las decisiones. El pueblo de Dios, en vez de politizar el asunto, nosotros debemos espiritualizar todo, porque están ellos, son parte de la gran batalla. Y si nosotros no oramos por ellos y Dios no los influencia, entonces Satanás los va a usar, de hecho. Entonces, cuando hay crisis políticas, el pueblo de Dios, en vez de dedicarse a criticar y hablar mal, hemos de orar por nuestros políticos. Dios los puso ahí, entonces Él espera una respuesta de ellos. Van a ser juzgados. Entonces, tenemos un deber de orar por ellos. Y si podemos influenciarlos, tener relación personal, desarrollar amistad con ellos, y son seres humanos como nosotros, debemos hacerlo. No con fines políticos, sino que con fines espirituales. Muy bien, entonces el rey Nabucodonosor está bajo la autoridad divina. Qué increíble, bajo la autoridad divina. Y entonces Daniel le dice, tú eres aquella cabeza de oro. Él era, por supuesto, el rey de Babilonia, así que Babilonia es el reino que representa a la cabeza de oro. Aunque la cabeza de oro representa a Babilonia. ¿Por qué? Porque en el versículo 39, Daniel le dice, y después de ti se levantará otro reino. Babilonia, el reinado del imperio glorioso de Babilonia duró tan solo 70 años, o menos, un poco menos, 60 y tantos años. Babilonia alcanzó el clímax, el pináculo de su gloria, con el reinado de Nabucodonosor. Nabucodonosor tomó el poder en el año 605 cuando su padre murió, y en los años de su reinado llevó a Babilonia a su gloria. Fue un imperio glorioso, un imperio poderoso, un imperio muy rico, pero luego que Nabucodonosor murió, entonces los próximos gobernantes que fueron Nabonido y luego Belsasar, ellos dejaron de conquistar, se descansaron en los laureles del padre y del abuelo, y Babilonia dejó de crecer y se corrompió rápidamente. Entonces le dio lugar entonces al próximo reino, que eran los medos y persas. En el versículo 39 se describe en una frase a los medos y persas: después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Inferior al tuyo. Entonces, el reino de plata, que ocupa el pecho y los brazos, es los medos y persas, dos naciones que se unen para poder tomar el reino y atacar a Babilonia. Dos naciones. En la historia se los conoce mayormente por los persas, porque al principio los medos eran los que era la parte fuerte de esta unión, pero eventualmente los persas sobrepujaron a los medos y ellos ocuparon todo y llegaron a ser entonces la parte dominante. Y los medos y persas reinaron desde el año 539 al año 331, 200 años. Y fueron un imperio glorioso, un imperio que abarcó mucho terreno.
Ahí es donde nosotros encontramos la historia del rey Ciro, que fue profetizado 200 años o 100 años antes de nacer por Isaías, y su nombre se encuentra escrito en el libro de Isaías, y se nos dice de que cuando Ciro entró a Babilonia y se encontró con Daniel, que Daniel era ya anciano, y llegó a conocer a Daniel, Daniel le mostró en los libros, en los rollos de Isaías, su nombre escrito. Entonces eso lo sorprendió cualquier cantidad, ¿no? Y fue eso que eventualmente lo llevó a dar autorización para que Israel volviera a su tierra en el año 535 y reconstruyera el templo. Entonces aquí vemos un reino inferior. Los medos y persas tuvieron un reino más abarcante, pero en cuanto a riquezas y poder fueron inferiores a Babilonia. En cuanto a sabiduría y conocimiento fueron inferiores a Babilonia. Así que en este sueño se nos presenta lo opuesto a la evolución. En este sueño se nos muestra que el hombre no va evolucionando para lo mejor, sino que se va degradando en conocimiento, en poder mental, en poder físico. En todo aquello, el hombre se va degradando y la imagen nos muestra aquello, la degradación de la raza humana. Entonces el reino de Babilonia era un reino superior en riquezas, conocimiento, sabiduría al reino medo-persa. Mucha de la cultura y de la ciencia de hoy está basada en conocimientos babilónicos, los fundamentos de la ciencia moderna. Mucho se encuentra en Babilonia. Versículo 38, entonces, versículo 39 dice, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Entonces el reino de bronce son el imperio griego macedonio, el imperio de Alejandro Magno. Fue un imperio inferior en poder, en tecnología, pero en su cultura literalmente controló toda la tierra. Y mucha de la cultura y de la filosofía griega aún domina la manera de pensar del sistema de educación. Y por supuesto, fue esta filosofía que llevó al cristianismo a adoptar formas paganas en el catolicismo. Durante el segundo y tercer siglo, el cristianismo comenzó a tomar la filosofía griega. La cultura romana y la arquitectura romana, la cultura y arquitectura romana, la manera de gobernar, estaba muy basada en todo el sistema griego. Y los cristianos romanos, que donde nació la Iglesia Católica, ellos comenzaron a adoptar y a unir a la doctrina cristiana la filosofía pagana griega. Se enamoraron de la filosofía griega y entonces unieron estos dos sistemas, y eso fue el fundamento para la caída del cristianismo o gran parte del cristianismo y la formación de la Iglesia Católica. Ahí se encuentran los fundamentos, la influencia griega. Es por eso que cuando nosotros vemos en Apocalipsis 13 a la bestia que sale del mar, la bestia que sale del mar es una conglomeración de estas distintas bestias, de las bestias de Daniel 7, que son estos poderes. El catolicismo adoptó la filosofía griega, la religión de los medos y persas y de los babilonios. Adoptó el sistema de gobierno de los romanos, y así que es una conglomeración. Muy bien, entonces el año 331 Alejandro Magno destruye el poder de los medos y persas. Por supuesto, nunca se cambia un gobierno en forma así, ¿no? Pero la historia nos muestra los momentos climáticos, los momentos determinantes que cambiaron la balanza de un poder al otro. Y aquí en la batalla de Arbelas está
conquista de Alejandro Magno, de los griegos sobre los medos y persas. Y entonces los griegos tomaron valentía y comenzaron entonces a conquistar, y rápidamente conquistaron todo el imperio, y fueron mucho más allá del imperio babilónico y del imperio griego. Ellos se fueron hasta ¿cómo se llama? Las fronteras con India. Alejandro Magno quería conquistar India, pero hubo rebelión entre sus tropas, porque ya 10 años que no veían a sus familias. Habían estado peleando casi por 10 años en forma continua, eran guerreros tremendos. Entonces decidieron volver a Babilonia, hicieron Babilonia la capital del imperio, y ahí ocurrió la muerte de Alejandro Magno, que estaba sufriendo malaria, tenía su hígado debilitado, y se le ocurrió celebrar tomándose la copa de Hércules, que eran como 5 litros de alcohol, de vino, y por supuesto su hígado no lo soportó y murió, y le dejó el reino a sus generales. Pero eso no se muestra aquí. Aquí simplemente se muestra detalles. La profecía no es tan detallada, es bien general. El cual dominará sobre toda la tierra. Literalmente dominó en aquellos tiempos sobre toda la tierra conocida, pero después con su filosofía, con su cultura, Grecia dominó el mundo por muchos siglos. Versículo 40. Y el cuarto reino será fuerte, como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará a todo. Entonces aquí se nos introduce al Imperio Romano, que viene después de Grecia. El Imperio Romano, la batalla que lo terminó ocurrió en el año 168 antes de Cristo, y le dio la capacidad entonces ahora de dominar todo el mundo griego, más ahora hacia el lado opuesto, todo lo que era Italia, Europa, y Roma eventualmente conquistó ambos lados del océano Mediterráneo, y duró más de 1000 años, duró 1300 años el Imperio Romano. Fue un imperio muy, muy poderoso. Y que, ¿cómo se llama? Tuvo dos partes, el lado este y el lado oeste del Imperio Romano, y pudo controlarlo todo. Cuando cayó el lado oeste, o el lado europeo del Imperio Romano, siguió existiendo por más de 800 años en las tierras, lo que ahora nosotros conocemos como el mundo musulmán. Entonces fue un imperio muy, muy poderoso, muy poderoso. Y la Iglesia Católica, por supuesto, recibe el poder de controlar del Imperio Romano. Tenía leyes muy poderosas, leyes que se comparan a hierro. Mantuvieron lo que se llama la Pax Romana, y que fue el mundo que le permitió al cristianismo crecer tan rápido, porque los romanos unieron a todo su estado con carreteras pavimentadas. Muchas de las grandes carreteras que conectaban las distintas ciudades, las grandes ciudades, eran pavimentadas. Hubo una paz maravillosa dentro de ese imperio, que permitió el comercio como nunca antes. Permitió el comercio, el desarrollo de la cultura, desarrollo del conocimiento, y también el desarrollo del cristianismo. Y fue en ese contexto entonces que Jesús nació bajo el poder del Imperio Romano, y todos los apóstoles y la iglesia primitiva creció rápidamente como fuego bajo el paraguas del poder romano. Y la descripción es ¿cómo se llama? Fideligna. Quebrantó a todos aquellos que se lo pusieron. Podemos verlo así en la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, cuando los judíos se rebelaron contra Roma.
Roma envió a sus legiones y lo destruyeron totalmente. Más de 1.000.000 de judíos murieron dentro de la destrucción de Jerusalén. Cuando Roma no jugaba. Si ellos olían a rebelión, simplemente destruían al pueblo. Y tomaban a los prisioneros y los destruían, a los esclavos, y los distribuían por todo el mundo, y esas culturas dejaban de ser. Entonces era una manera brutal de controlar la paz que ellos tenían dentro de su imperio y no permitían nada. Eventualmente, por supuesto, producto de la corrupción que ocurrió dentro del imperio y la moralidad cayó, entonces naciones del norte comenzaron a invadir el imperio, que proveían del norte de Europa, conquistaron Europa. Lo vamos a ver ahora en el versículo 41. Dice: y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Entonces aquí se nos muestra la división del Imperio Romano, y esto es sorprendente, porque Daniel nos presenta: se levanta Babilonia, cae, es conquistada por otro imperio; se levanta Medo-Persia, cae, es conquistada por Grecia; Grecia es conquistada por Roma, pero Roma no va a ser conquistada por otro imperio. Dice de que el reino será dividido. Y eso es muy interesante, es la verdad de lo que ocurrió con el Imperio Romano. Y nosotros por lo general nos concentramos en la profecía sigue la línea del pueblo de Dios, nos muestra en la línea del pueblo de Dios, y aquí se concentra en el Imperio Romano del oeste, que es toda el área de Europa. Y la profecía no nos sigue mostrando la historia del imperio en el otro lado, en Constantinopla y todo eso. Pero aquí se nos muestra la división de este imperio. Y ocurrió, así como el pie tiene 10 dedos, literalmente fueron 10 naciones que nacieron del Imperio Romano, producto de que estas tribus que estaban afuera de los límites del Imperio Romano, producto de que comenzaron a haber inviernos muy, muy duros, se cree que hubo como una pequeña tiempo de, ¿cómo se llama? Ice Age, glaciación, durante aquellos, por varios siglos en Europa, todo el norte de los continentes del norte, ¿no? del Polo Norte, hubo una glaciación que creció casi hasta el centro de los Estados Unidos. Entonces, muy, muy duro el invierno, y ellos, arrancando de aquello, descendieron, y como ya el Imperio Romano se había debilitado, producto de gran corrupción, entonces ellos se dividieron, el imperio, simplemente las distintas naciones que entraron, los francos, los burgundios y las distintas naciones, de ahí nació la Europa moderna. De ahí nacieron los franceses, los españoles, los portugueses, los alemanes, los ingleses. Todos ellos nacieron de esas tribus que sacaron pedacitos del Imperio Romano y se establecieron ahí. Eran tribus racialmente distintas de ellos, que el Imperio Romano no había podido conquistar porque eran feroces. Entonces el Imperio Romano formó su límite ahí, y eventualmente ellos vinieron y los conquistaron. Entonces Europa nace como simplemente no como un nuevo imperio, sino que naciones que nacen, que se toman un pedazo de terreno y se desarrollan. Y esa es la historia de Europa. Eventualmente 3 de aquellas naciones iban a ser destruidas por el papado, pero aquí no se nos muestra aquello. Aquí se nos da una vislumbre del papado. Es muy suave, se menciona el hierro y el barro unidos. Y la hermana de White dice que esto es la unión de iglesia y Estado.
y que fue tan como se llama, característica de Europa en estos tiempos. La iglesia y el Estado simbolizado por el hierro, la iglesia simbolizada por el barro cocido. Entonces, pero es una vislumbre suave. Por lo general nosotros no hablamos de ello en nuestros seminarios por el hecho de que es muy temprano para introducir al papado en la profecía. Entonces no lo mencionamos porque nos, ¿cómo se llama? Destruiríamos el interés. Entonces, el hierro y el barro cocido también dice aquí que continúa entre ellos la característica del poder de Roma, y también van a haber naciones fuertes y naciones débiles. El versículo 42 dice, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Y ahora ya estamos en los dedos. Se fija que nos habló de los pies, ahora estamos en los dedos. Los dedos es el fin de la imagen. Y en nuestros días aún, los dedos en nuestros días, aún hay naciones débiles en Europa y naciones fuertes. Entonces, lo otro que nos muestra esto, el versículo 43, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Este versículo 43 marcó la historia de Europa. Por tantos siglos, Europa siempre trató de volver a formar un imperio romano, pero como la iglesia estaba metida, lo llamaron el Santo Imperio Romano. Y se levantaban emperadores que eran escogidos para gobernar sobre todas las naciones de Europa y tratar de hacer, no de que fuera nuevamente un imperio, reyes, los reyes francos, muchas veces ellos, ¿cómo se llama?, soñaron con volver a reinar sobre toda Europa. Los grandes poderosos, incluso Napoleón, su sueño era tener gobernar sobre toda Europa. Hitler, su deseo era crear 1000 años de paz en el cual los alemanes se iban a gobernar sobre toda Europa. Pero estos versículos, el versículo 43, fue lo que detuvo a todos ellos y no pudieron cumplir sus sueños. Había habido una mano divina. Había una mano divina deteniéndolos, porque esta profecía había sido escrita 2500 años antes y escribió el destino de Europa, las palabras de Daniel. Esta profecía es sorprendente. Yo leí la historia de un hermano que durante la Segunda Guerra Mundial, el libro se llama, bueno, en inglés, A Thousand Shall Fall, 1000 caerán. No sé cómo si está en español o no. Y es la historia de un hermano adventista colportor que trabajaba en Alemania, y el hermano Hans, y fue enlistado ¿cómo se llama?, para el ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial. Y él, ¿cómo se llama?, como estaba opuesto a la matanza, él tiró su arma. Él cuenta al principio del libro que él tomó su pistola, la tiró en un lago y fue a donde un carpintero que le hiciera una pistola de palo, y pasó toda la guerra con una pistola de palo. Él eventualmente llegó a ser capitán porque él, ¿cómo se llama?, sabía escribir, como había sido colportor y trabajó en la asociación, podía trabajar con máquinas de escribir y todo eso. Entonces le dieron rango dentro de las tropas. Él estaba en un batallón que eran los que creaban los puentes. Así que ellos iban adelante y los enviaron al frente ruso. Cuenta historias maravillosas, maravillosas. Pero la historia que quiero contar aquí es que él llevaba un folletito con él de ¿cómo se llama?, de Daniel capítulo 2. Y él lo leía y lo compartía con los soldados, y él les decía,
nosotros vamos a perder la guerra, porque miren lo que dice el versículo 43. Hitler no va a poder cumplir su sueño de reinar sobre Europa. Algo va a pasar, les decía, vamos a perder la guerra. Entonces, una vez ya que tenía rango, estaba en una cena de los, en el batallón, ¿no? Con el general a cargo del batallón de ellos, y había algunos que lo odiaban por su fe. Entonces, el general, que lo apreciaba mucho, le dice, Hans, le dice, ¿crees tú que el Führer era el Hitler, el Führer va a ganar la guerra? Entonces, él le dice, ¿me das permiso para hablar sin trabas? Le dice, y no voy a ser juzgado por lo que digo. No, le dice, tú tienes derecho a hablar porque estamos en una reunión no oficial y aquí estamos sin nuestros gorros. Le dice, puedes hablar. Yo te doy permiso para hablar. Entonces él le dice, bueno, ¿me das un tiempo entonces para presentar lo que yo creo? Sí, le dice. Entonces él presentó Daniel 2, sin saber que el general, antes de ser enlistado en el ejército, él había sido profesor de historia en la universidad. Y él le presenta todos los detalles históricos y llega al versículo 43 y le dice, producto de lo que el versículo 43 dice, y vemos la historia, como todos los grandes que han tratado de conquistar Europa y volverla a ser, como se llama, un imperio romano, no podrá ser. Vamos a perder la guerra, le dice. Entonces levanta uno de los mayores ahí, le dice, yo te voy a juzgar, vas a ser, ¿cómo se llama? Puesto, te vamos no sé cómo se dice en español, una palabra técnica, ¿no? Por hablar en contra del presidente, por traición. Y el general le dice, cállate, imbécil, le dice, si yo le di la autoridad para que él hable, él está bajo mi protección. Entonces el general ya se acabó la fiesta y todo, y el general le dijo, ¿me podrías prestar ese librito? Y tu Biblia, le dice, porque quiero chequear los detalles históricos. Entonces le dijo, claro, por un mes el hombre tuvo la Biblia y el folletito, y luego de un mes lo volvió a llamar, se juntó con él y le dijo, quiero que de ahora en adelante, de las raciones de gasolina que nos envíen, tú guardes una tercera parte de ello para cuando tengamos que arrancar, le dice. Y saben ustedes que fue el único batallón que cuando tuvieron que arrancar de Rusia, llegaron a Alemania en camiones y tenían gasolina y todo. ¿Por qué? Porque por un hombre adventista que creyó las profecías y fue fiel enseñándolas. Y eso es lo que nos muestra esta profecía, que va a llegar el tiempo cuando Dios le va a dar el poder a su pueblo de predicar nuestro mensaje profético a todo el mundo. Y van a ver grandes de la tierra que van a quedar tan sorprendidos con nuestro mensaje profético que ellos van a abrir el corazón a Cristo Jesús. El mensaje de los 3 ángeles va acompañado del mensaje profético que Dios nos ha dado a su pueblo. Entonces el versículo 43 claramente nos muestra una descripción de Europa tratando de unirse por alianzas humanas. ¿Y cuánto no lo han hecho? Ahora lo vemos ante nuestros propios ojos, la creación de la Europa, ¿cómo se llama? De la Unión Europea, que es simplemente alianzas humanas, y creen que lo tienen todo junto, las fronteras libres y todo eso, pero hace unos meses atrás se salió Inglaterra, así que eso nos muestra claramente la predicción divina cumpliéndose. Tienen una Unión Europea, pero no son como había sido el Imperio Romano, que un imperio gobernaba sobre todo ellos. No se mezclan, no se podrán unir. Antes de la Primera Guerra Mundial, todos los distintos gobiernos, los distintos reinos de Europa estaban unidos a través de matrimonios. La palabra ahí en el versículo 43 dice, se mezclarán por medio de alianzas humanas, se refiere a la unión a través de matrimonios. Se unirán a través de semillas humanas, dice. Entonces, por siglos trataron de formar uniones, casar con la otra de allá, saben que eran todos primos,
Eran todos parientes en Europa antes de la Primera Guerra Mundial, pero no detuvo para que todos se agarraran de las mechas y se pelearan, ¿no? Porque Dios había determinado que no va a ocurrir. Europa nunca más será reunificada. Siempre será 10 reyes. Versículo 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que vistes del monte, que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel es su interpretación. Así que pasa Daniel desde los dedos de la imagen, que es donde nosotros estamos, a la roca. Y ahora lleva al rey a ver que es Dios el que tiene el control de la historia y que es Dios quien está guiando la historia al fin que él ha predeterminado. Y del rey al rey de primero queda impresionado por esto, pero luego en el capítulo 3 se revela contra este sueño. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Entonces, dice en el versículo 44, en los días de estos reyes. ¿Cuáles reyes? Los reyes de Europa, los 10 reyes. Y dice en el libro de Apocalipsis que se van a levantar 10 reyes y le van a dar el poder al papado y van a gobernar por 1 hora juntos. Entonces, en los días de estos reyes, cuando los reyes del mundo estén conglomerados, tratar de controlar el mundo y sacarlo de las manos de Dios, Dios establecerá su reino. La gran roca que destruye la imagen, que representa la historia humana, la historia del levantamiento y caída de las grandes, de los grandes, ¿cómo se llama?, poderes que han controlado el mundo, nos testifica que Dios es el que está detrás de la historia de este mundo. La historia es su historia. En inglés, history, si lo separan las dos palabras, quiere decir su historia. Es el record, lo que se ha escrito para que nosotros veamos cómo Dios obra detrás de las bambalinas y de las cortinas del trama humano para guiar la historia, los eventos humanos, al gran clima que Él ha predeterminado ya desde los siglos de los siglos. Lo que está ocurriendo ante nuestros ojos estaba todo escrito en el libro de Dios. Nada toma a Dios por sorpresa. Lo lindo de esta profecía, y como toda profecía, nos muestra que es eventos predichos antemano que se van revelando a medida la historia va ocurriendo. Hay 3 maneras de interpretar la profecía. Está el futurismo, que la gran mayoría de los evangélicos, de los protestantes ahora usan, y fue creada por el papado para destruir la manera de entender la profecía bíblica. Futurismo y preterismo. Futurismo pone la profecía en el futuro, el levantamiento del anticristo y el cumplimiento profético en el futuro. El preterismo pone el cumplimiento profético en el pasado. Y esa es la manera que los teólogos liberales tienden a ver las profecías bíblicas. No, eso se cumplió los días de los profetas, allá cuando fue escrita la Biblia, ya está todo cumplido, porque ellos no creen en la intervención supernatural de Dios que es capaz de dar este tipo de conocimientos a seres humanos, a profetas. Entonces ellos usan, que también fue creado por Alcázar, un jesuita, estas 2 formas de interpretación. Cuando se levantó el protestantismo y puso los
apuntó al papado como el anticristo y usaban la profecía bíblica para probar que el papado era el anticristo. Entonces estos teólogos jesuitas desarrollaron estos dos sistemas de interpretación para destruir el verdadero sistema de interpretación que Dios ha usado, que su pueblo ha usado a través de las edades, que es el historicismo. Entonces el historicismo ve a la profecía como un desarrollo de eventos que comienzan en un punto y se van hasta otro punto, y todo eso se desarrolla en la historia. Y aquí lo vemos claramente en Daniel. Todas las profecías bíblicas tienen esta característica de historicistas. Comienzan en un punto histórico y te llevan a otro punto histórico, y se puede comprobar en la historia. Son eventos históricos que la profecía está prediciendo, eventos que, si no se han cumplido todavía, se van a cumplir como parte de los eventos de la historia de la raza humana. Y la profecía se centra en el movimiento del pueblo de Dios. Eso queda más claro a medida lo vamos viendo, el movimiento del pueblo de Dios. Y Apocalipsis capítulo 12 nos presenta aquel movimiento del pueblo de Dios desde Israel a Europa, de Europa a los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces la profecía va siguiendo aquello y nos va mostrando a los reinos y poderes que están en unión o que están alrededor del pueblo de Dios, que están en contra, persiguiéndolo o protegiéndolo. Son las naciones que se mencionan en la profecía. Por eso no se menciona a la China, ni se menciona a Japón, ni a Rusia, ni a ellos, porque no han estado en contacto con el pueblo de Dios. La profecía sigue el camino del pueblo de Dios. Entonces nos preguntamos nosotros, ¿dónde estamos nosotros en el arroyo de la profecía? ¿Dónde estamos nosotros? Y es fácil verlo. La profecía está toda cumplida. Lo único que queda cumplirse de esta profecía es donde dice en el día de estos reyes. Entonces nosotros la cabeza ya pasó, nosotros no estamos en la cabeza. En el pecho y los brazos de plata ya se cumplió, eso es pasado. El vientre y los muslos de bronce, ya pasó eso, se fue. Las piernas de hierro, pasó. Roma subió y cayó, ya pasó. Los pies de hierro, de hierro mezclado con barro, las naciones tempranas de Europa, tratando de unirse durante la historia medieval y tratando de formar un nuevo reino, un nuevo imperio, ya pasó. Todo eso pasó ya. Entonces, ¿dónde estamos? Estamos en esa frase que dice, en los días de estos reyes. En los días en cuanto el ser humano, en los reyes del mundo, van a tratar de someter su poder a la bestia para esta vez no formar un reino tan solo en Europa, sino que en todo el mundo, lo que se llama el nuevo orden mundial. Lo estamos viendo bajo nuestros propios ojos. Se está cumpliendo ante nuestros ojos cómo las iglesias se han unido, todos los poderes religiosos del mundo, para firmar un documento tratando de forzar a los políticos de la tierra a que pasen leyes para salvar al clima y se establezca lo que se llama el domingo verde o el domingo del clima, el sábado verde. Y eso es cumplimiento profético, porque vemos que en Apocalipsis capítulo 16 se dice que los 3 espíritus inmundos van a los reyes de la tierra para unirlos para la gran batalla del día del Todopoderoso, y por primera vez estamos viendo que hay una unión cercanísima entre el poder religioso y el poder político para tratar de salvar a la tierra, el nuevo evangelio, el evangelio de la naturaleza que se llama. Entonces, esto está preparando el territorio para aquella unión. Y eso es cumplimiento de esto, versículo 44, cuando dice en los días de estos reyes. Porque eventualmente la profecía nos lleva al punto en que el papado, el rey del norte, se levanta a controlar el mundo y los reyes de la tierra le van a entregar su poder, que va a ser un nuevo orden mundial. Van a haber 10 reyes, que la Biblia los habla como 10 reyes, los gobernantes universales, y ellos le entregan el poder
al papado para tratar de crear un sistema universal en el mundo que reemplaza a Dios. Esa es la última batalla. Entonces, los días de estos reyes, ahí estamos nosotros en las uñas de los dedos. Estamos en los días de estos reyes, aquellos 10 dedos, ahí estamos nosotros. Así que la imagen básicamente ya pasó todo, está todo cumplido. Todo cumplido. Y eso nos da certeza que el último evento, la roca que destruye la imagen, que es la parte climática de esta visión, es la razón por la cual Dios mostró esta visión a Nabucodonosor, se va a cumplir tan certeramente como el cumplimiento de los otros eventos que esta profecía nos mostró. Esta profecía es fantástica, prueba la inspiración de las Sagradas Escrituras de una manera que no deja dudas, porque es tan certera, muestra tan puntualmente eventos que han de ocurrir, de la manera que va a ocurrir, cómo las divisiones, las intenciones de los líderes, cómo van a tratar de volver a unirse, pero no van a poder unirse, y eventualmente Dios los va a intervenir. Entonces, vivimos en el umbral del establecimiento del reino de Dios. Y es por eso que Dios nos ha levantado como pueblo. Nos ha levantado como pueblo para predicar este mensaje profético y mostrarle al mundo que el fin de todas las cosas viene. En el versículo 46 dice: entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel. Y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y el Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusieran sobre los negocios de las provincias de Babilonia Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Entonces aquí vemos la exaltación del pueblo de Dios una vez de que se acaba la historia del mundo. Entonces es ahí cuando el pueblo de Dios va a ser exaltado. Por supuesto, en la historia vemos que el corazón del rey no ha sido convertido, porque él se humilla ante Daniel y exalta a Daniel. Menciona a Dios, pero exalta a Daniel. En el capítulo 4, cuando el rey se ha convertido, vamos a ver que ya no exalta más al ser humano, ahora exalta al Dios del cielo y se humilla y se somete a él. Pero aquí él está impresionado por la profecía, pero la profecía no puede convertir el corazón. Y eso nosotros hemos de tenerlo bien claro, que a las personas que se nos introduce al mensaje profético hemos de llevarlos al Calvario, a Cristo Jesús, para que sean convertidos y se sometan a Él. Tristemente, muchos adventistas han llegado a la iglesia por el mensaje profético y no han sido convertidos. No han sometido su vida a Cristo. No se han entregado de todo corazón para dejar de confiar en ellos mismos y dejar de exaltar al ser humano y confiar en el yo. El yo no ha muerto y es por eso de que hay tanto mundanalismo, tanto como se llama debilidad dentro del pueblo adventista, porque nos hemos confiado en el mensaje profético y hemos exaltado muy poco el evangelio. Entonces la persona ve esto, queda deslumbrado, se le presenta la marca de la bestia, se le presentan todo y dice: yo guardo el domingo, entonces voy a comenzar a guardar el sábado, y comienzan a guardar el sábado y ya creemos que son adventistas y los bautizamos de apuro y nunca fueron convertidos. Nunca se sometieron a la autoridad de Jesús. El corazón nunca fue renovado. La mente no fue dada una nueva mente. La ley de Dios no está escrita en la mente y en el corazón. No están llenos del Espíritu Santo. Y por lo tanto, no han sido transformados por la gracia de Dios. Siguen siendo como Nabucodonosor, exaltando al hombre y confiando en el hombre y no sometiéndose al poder de Cristo. Y vamos a ver en el capítulo 3 que Nabucodonosor se rebela contra Dios
y trata de poner todos sus dioses contra la autoridad de Jehová Dios y trata de cambiar la historia del mundo, tratando de establecer un reino babilónico que va a durar para siempre. Entonces, es muy interesante. Pero eso ocurre porque el corazón no ha sido cambiado. Cuando los adventistas nos encontramos pastores, líderes que andan tratando de cambiar, ahí disminuir la autoridad del espíritu de profecía, que les molesta que se hablen de la obediencia y esas cosas, es simplemente por el hecho de que el corazón no se ha sometido a Cristo. Ellos tristemente nunca han aprendido el evangelio como debiera haber sido aprendido. El morir al yo y dejar que Cristo reine en el alma. Y es el talón de Aquiles de la iglesia. Millones de adventistas nunca se han entregado a Cristo Jesús. Hay otros que dicen, no, ya no predicamos más la profecía, ahora nos predicamos tan solo el evangelio. Eso nos hace infieles a nuestro llamado, porque nuestro llamado es predicar el mensaje profético que nos ha sido otorgado como legado, es parte de nuestra identidad como pueblo. No es el uno o el otro, deben ser ambos que trabajan juntos para llevar a Cristo al alma. Muy bien, entonces terminamos el capítulo 2. ¿Hay alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, pastor. Usted recién habló de la mundanalidad. Mi pregunta es, ¿cómo puede extirparla, eliminarla del alma, el amor al yo y el amor al mundo y a las cosas de este mundo? Ya, mientras el yo está en el trono del corazón, es natural el amar al mundo, el amarse a sí mismo y el estar enamorado con todo lo que el mundo ofrece. El único que puede librarnos de aquella esclavitud es Cristo en el corazón. El misterio que está escondido por los siglos y ha sido revelado a los santos, dice, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces, para nosotros ser libertados de aquel amor al mundo y al amor al yo, entonces hemos de abrir el alma, a entregarnos a Jesús, morir al yo, ser crucificados con Jesús y ahora confiar tan solo en Cristo y permitirle que entre al corazón y vivir una vida diaria de intimidad con Cristo. De depender tan solo de Él. Y entonces Cristo, a través de su Espíritu, va erradicando aquella enfatuación que tenemos con el mundo, la va sacando, la va limpiando el alma y eventualmente el alma deja de estar enamorada con el yo y con los principios del mundo. Cristo es el que mora en el alma. Cuando eso ocurre, entonces el poder que nos ha controlado desde que nacimos es derrocado. Gracias, pastor. Como lo diría el apóstol Pablo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Hemos de enamorarnos de Cristo. Él debe llegar a ser nuestro todo, nuestro anhelo, nuestro amor. Todo lo que somos debe centrarse en Cristo Jesús. Y no hemos de confiar nada en nosotros. Pastor, ¿Sí? una pregunta. ¿Por qué en Apocalipsis 16, versículo 13, dice 3 espíritus inmundos a manera de rana? ¿Por qué a manera de rana? Porque las ranas son animales inmundos. Entonces es una manera de enfatizar de que estos espíritus son espíritus de demonios, son inmundos. No son espíritus de Dios. El apóstol Juan está haciendo un énfasis, lo dice y después en forma gráfica ilustra la inmundicia de estos espíritus. Es el falso mensaje de los 3 ángeles. Dios tiene un mensaje de 3 ángeles que son espíritus limpios. Representa, por supuesto, al pueblo remanente. Entonces, Satanás también tiene 3 espíritus inmundos, un falso mensaje de los 3 ángeles, que también va a todo el mundo. Entonces, es una batalla de tres mensajes. El mensaje de Dios es un llamado al juicio, a darle gloria a Dios, honrarlo y adorarlo a Él. Y nos habla de Babilonia
y de la marca de la bestia. El mensaje satánico tiene elementos muy similares, tiene una manera falsa de interpretar la profecía, tiene, ¿cómo se llama? Exalta a Babilonia y trata de imponer la marca de la bestia y obra milagros en el clima, en la naturaleza, para impresionar a los reyes de la tierra y hacerlos que se unan bajo el poder de Satanás, bajo el poder de estos tres poderes, ¿no? La bestia, el falso profeta y el dragón, que son el falso Dios que se ha formado en la tierra, una falsa trinidad, y que llama a que es Babilonia, llama a los reyes de la tierra a unirse y a someter su poder para salvar para salvar la tierra. Y en eso van entonces luchar contra el pueblo de Dios, tratar de destruirlo para que no haya antagonismo a sus planes. Pastor, quería preguntarle, ¿por qué cuando se hace la interpretación profética son 360 días en vez de 365 días? Porque el cuento el contar los años de 365 días es algo moderno. En los días de la Biblia, el año tenía 360 días, y es la única manera entonces de computar aquellos tiempos en forma correcta. Si se hace 375 días, quedamos fuera de aquello que no era la manera bíblica de contar los días. No se conocían los 365 días, eso es algo moderno. Los babilonios fueron los que computaron los 360 días y llegó a ser algo universal. Gracias, pastor. De nada, hermano. Bendiciones, pastor. Feliz sábado para todos también, todavía. Igualmente. Quería solamente decirle que me llama mucho la atención la parte de cuando pasa del bronce, de la parte del vientre hacia la parte del hierro, ya que usted explicó que es Roma, porque en la historia realmente uno ve y lo terrible es que es hasta hoy, hasta este momento, cómo realmente Grecia nunca murió. Grecia nunca murió porque los romanos, o sea, a lo mejor lo voy a decir muy fuerte, pero ellos eran la fuerza bruta, ellos solo tenían eso, o sea, solo tenían la fuerza, solo tenían el matar, solo tenían la espada, y realmente ellos no hicieron trabajo de pensar, así como vemos que usted explicaba de Nabucodonosor, que él pensaba qué iba a pasar con este reino, qué haremos, nada, ellos solamente eran esa parte como física, como fuerte, y realmente tomaron todo lo de los griegos. Y tristemente, Claro. ¿cierto? Y tristemente lo que, a donde le quería igual comentar es que hasta el día de hoy eso se sigue traspasando, no solamente en grandes universidades, en grandes academias, sino que en la iglesia, pastor. Y yo creo que eso es lo que más duele. Bueno, nosotros estamos en un grupo tratando de entender y tratando de buscar todo lo que escribió la hermana Ellen respecto a la reforma educativa, porque hay bastante de la reforma de salud, hay bastante de las distintas reformas, pero la parte educativa es una de las a lo mejor que menos se ha logrado manifestar, no sé cómo decirlo, pero yo creo que el Padre en este tiempo está queriendo mostrarnos que eso nos ha tenido entrampado por mucho tiempo. Quería comentarle eso. Ya, gracias, hermana, es verdad, sí. Cuando uno lee lo que se llama el plan divino para la educación, era un sistema totalmente distinto, no basado en la competición, que es el sistema griego de enseñanza, el exaltar al que parece más inteligente y disminuir al que parece no responder. Dios deseaba que el sistema educativo estuviera basado en las Sagradas Escrituras y que se desarrollara nuestros niños, se los desarrollara a todos primero como misioneros y se les diera a todos entrenamientos manuales.
y que la educación fuera práctica, se dedicara tiempo para enseñar en forma teorética, pero también hubiera mucho trabajo físico y el desarrollo de todos los poderes del ser fueran desarrollados en forma igual. Entonces, no tan solo la mente, porque la mente es parte del cuerpo que necesita crecer igualmente que la mente para que el ser humano sea completo. Y también la capacidad, el propósito de la educación, más alto de la educación, dice la hermana de White, ha de ser la capacidad del ser humano de pensar por sí mismo, que es lo que ha sido destruido hoy en día en el mundo. Si ustedes se ven las masas de los seres humanos, y dentro de la iglesia tristemente pasa lo mismo, somos guiados por lo que la televisión nos dice. Y todos caminan y juran y están dispuestos a morir por las noticias y lo que se enseña, porque no se les ha enseñado a pensar por sí mismos. Porque nuestro sistema de educación está basado en la competición y está basado en repetir lo que otras personas han dicho, que no es el plan divino. Gracias, hermana, por ese punto, un punto muy importante. Gusto haber estado juntos, hermanos. Espero que lo que hayamos estudiado hoy les ayude espiritualmente y les haga compartir este conocimiento con otros. Hay que diseminarlo, hay que hablarlo con otros, hay que llevarlos al entendimiento profético, porque son esto lo que le va a abrir la mente a la gente a pensar, wow, la Biblia es verdad. Muy bien, oremos y terminamos. Padre eterno, gracias por esta profecía tan maravillosa y tan sencilla, que nos muestra a tu pueblo en posesión de conocimiento tal que puede, Señor, desenmascarar los planes del enemigo y también, Señor, abrir el corazón de aquellos que no te conocen. Pedimos, Señor, que nos lleves a una sumisión total a ti como Daniel, Padre, que vivamos para ti, que te amemos, que caminemos contigo, Señor, que Cristo sea el centro de nuestra vida y de nuestra experiencia, que le exaltemos a Él en todo lo que hagamos, Señor, y que te seamos fieles hasta en lo más mínimo. Y pedimos, Padre, que nos hagas misioneros, que al salir de nuestros hogares, en nuestro propio hogar, Señor, en nuestros vecinos, nuestra comunidad, que nos des el poder de tu Espíritu para compartir tus palabras con aquellos, Señor, que nos rodean, pues el tiempo es tan corto y hemos, Señor, de predicar el mensaje que nos has dado. Danos tu poder y tu gloria para hacer esto, lo pedimos por Jesús. Amén.